Pero como consecuencia de esa misma evolución, se da una separación posteriormente del derecho civil, el derecho mercantil, y se busca lo que es de acuerdo a las conferencias de la FAO, que la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a los seminarios realizados. Como consecuencia, el derecho civil se desliga completamente de los aspectos eminentemente agrarios. Sin embargo, adelante vamos a ver que hay una relación, existe una relación con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho laboral. ¿En qué se relaciona el aspecto agrario? Entonces, estos pioneros, estos juristas que crearon la codificación agraria, fueron conocidas y diferenciadas. Estos juristas, estos estudiosos del derecho agrario, lo vieron desde el punto de vista de la escuela toscana. La escuela toscana estudiaba desde 1922 los aspectos directamente y específicamente con el derecho agrario. Ellos publicaron el diritto, o sea, el título agrario, que significaba derecho agrario. Mientras tanto, la escuela de Nápoles, también en Italia, exclusivamente se dedicaba al estudio del derecho civil. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII. Recuerden ustedes que en Francia se dio la Revolución Francesa, que hablaba de la igualdad, de la fraternidad. Como consecuencia, también se buscaron normativas relacionadas o incluidos aspectos de carácter agrícola. Entonces, ese código civil era el código de Napoleón, que en el año 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. En Francia se analizó y se estudió todo ese tipo de codificaciones, y en donde realmente posteriormente se desliga lo que es la codificación civil. El debate sobre los recursos agrarios debieran suscitar la creación de su propia codificación, separándola, por tanto, del derecho civil. Y como consecuencia, viene lo que es la autonomía del derecho agrario. Entonces, separándola, por tanto, del derecho napoleónico, viene a darse siglos después en Italia entre los años de 1928 y 1932, estudiando con profundidad las limitaciones en la función de los asuntos legislativos y didácticos para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. Significa todo ello que los didácticos, los legisladores, al analizar detenidamente el aspecto agrario, ellos dijeron de que debiese de separarse lo que eran los aspectos civiles de los aspectos agrarios, y que por lo tanto lo aspecto agrario como lo laboral, ellos merecían tener su propia autonomía. Con respecto entonces a los antecedentes del derecho agrario moderno, es el resultado entonces de una evolución histórica. Es lógico, porque los que han venido estudiando conmigo desde el momento histórico del materialismo histórico dialéctico, vimos los aspectos de la evolución desde la etapa primitiva hasta un socialismo tecnificado, de esa evolución del derecho agrario, que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social.
cuando hablamos de una profunda inspiración social, nos estamos refiriendo a la materia en sí, de los aspectos relacionados de la repartición equitativa y de la igualdad en asuntos agrarios. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de la clase social, que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica social y su dignidad como persona humana. He aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico social. Sí, lamentablemente, en la época del 44, con la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, todos estos aspectos prácticamente inspiran a lo que era una revolución agraria, inspiran a un capitalismo, a una ciudad industrializada como se pretendía. Pero, lamentablemente, por situaciones políticas, no se profundizó todos esos aspectos de carácter social económico. Sin embargo, se creó el decreto 1551 como paliativo al decreto 900 de una reforma agraria integral, y lo cual este decreto 1551, la ley de transformación agraria, no ha venido a solucionar la problemática agraria, sino que solamente ha sido para venir a resolver problemas, pero de una forma eminentemente parcial. Se han creado lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, está lo que es con tierra, está pro tierra, está con tierra. Miren, son instituciones que realmente se ha burocratizado tanto lo que es las instituciones de tipo en el sistema agrario en el país, lo cual realmente no le dan solución al problema agrario. Pero nos estamos refiriendo a un nuevo derecho agrario, del cual nosotros desearíamos definitivamente que el Congreso tomara cartas en el asunto y ya no mucha política, sino que aplicar lo que son las políticas de gobierno, las políticas públicas para la solución de todo este tipo de problemas agrarios en el país. La normativa agraria de rango constitucional, eso lo vamos a ver adelante cuando miremos lo que es la relación del derecho agrario con la Constitución Política de la República. Es algo sumamente importante porque constitucionalmente los trabajadores del campo están tutelados y están protegidos constitucionalmente, también con lo que es la tutela jurídica. Entonces, esa normativa agraria de rango constitucional es el resultado de esa profunda evolución jurídica, en la que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios de laissez-faire, es decir, dejar hacer y dejar pasar. Este es un principio francés, sino que se abandonan los principios de laissez-faire, expresión francesa que significa dejar hacer y dejar pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno. Es una parte clave del capitalismo de libre mercado. ¿Qué es lo que sucede con el liberalismo moderno? Yo sé que hay economistas escuchando la clase y me van a decir que el liberalismo realmente en el sistema capitalista lo que ha traído como consecuencia es el alto coste de los productos, de los bienes muebles y de muchos aspectos, lo que es el liberalismo económico, el liberalismo en el sistema capitalista, en el libre mercado. Entonces, esta laissez-faire es la expresión de dejar hacer y dejar pasar.
constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno. Es la parte clave del capitalismo del libre mercado. Entonces, ese principio que dicha ideología comparta y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Es decir, que después de ese liberalismo moderno, ya el Estado liberal, ya el Estado compenetrado en los problemas sociales, se pasa desde el punto de vista social que tiende a las necesidades del mismo, pero basado con ciertos derechos. Con este nuevo orden, entonces, el Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Cuando ponemos cargas a la propiedad, nos estamos refiriendo, pues, a los impuestos. Se trata de la consagración de los derechos humanos, económicos y sociales. El agrario, como derecho que regula la actividad productiva agrícola, en el cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal. Sin el proceso, pierde la razón de ser. Pues los sujetos agrarios, a quienes les han sido reconocidos protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Aquí nos juntamos con tres aspectos. Tres. El primero es cuando hablamos, a un principio del curso, hablábamos de la que era la norma sustantiva. O sea, que son la creación de las normas jurídicas, ¿sí? Y que esas normas jurídicas a través de las normas adjetivas es el proceso por medio del cual se busca la tutela jurídica y la protección realmente de los trabajadores del campo. Y cuando hablamos de esos sujetos agrarios, nos estamos refiriendo a todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Yo les estoy haciendo recordatorios porque por ahí es posible que puedan venir unas preguntitas de examen. Bueno, desde el punto de vista técnico jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de retirarse o de cercenarse, pues, de retirarse para dar paso al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras ramas jurídicas, dentro de las que destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Quiere decir entonces que el derecho civil se desliga de todas las ramas, de muchas ramas en materia del derecho. Juzgando objetivamente al derecho agrario con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad, en la obvia pues necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Entonces, objetivamente, y es obvio que se deben de tomar aspectos o características que deben de reunir lo que es el nuevo derecho agrario. Uno, que la agricultura, como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales, no se puede prescindir. Y dos, que el hombre del campo, pequeño propietario o asalariado en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores, circunstancias que lo sumen en la explotación y en la miseria, en tanto que los latifundistas nacionales y extranjeros mantienen en abandono sus tierras y viven rodeados de opulencia. Es cierto. Uno, la necesidad, hablamos, que la agricultura proporciona satisfactores al hombre del campo y que el hombre del campo, el pequeño propietario asalariado,
tiende a satisfacer necesidades a través de esa fuerza de trabajo que él, que él, que él, que él ejecuta. Mientras tanto que los latifundistas y los capitalistas, ya sea como hablábamos anteriormente, arrendan sus parcelas y que las utilidades las exportan para los bancos internacionales. Y que los productos que se producen en el país, pues, dejan los de mala calidad. Mientras tanto, los productos de excelente calidad, estos son exportados. El derecho agrario y ambiental contemporáneo, entonces, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Ese beneficio a la mayoría de la población es tanto para los campesinos como para la población que consume el producto. Al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, con bases doctrinarias y métodos propios. Lo que hablábamos en un principio, que entonces los aspectos por los cuales se ha venido estudiando los asuntos agrarios son desde el punto de vista, más que todo son doctrinarios, pero se miran desde el punto de vista económico, jurídico, sociológico y políticos. ¿Y por qué no históricos? Para darle una solución a la problemática agraria, tal como lo expresa el doctor Antonio Merchant. Dice que sin un orden jurídico nuevo no puede haber reforma agraria. Es lógico. Nosotros tenemos leyes muy atrasadas, leyes muy antiguas, y por lo cuales se requieren, si no se hace una reforma agraria integral, entonces por lo menos se deben de hacer reformas al decreto 1551, en donde cómo se está dotando de tierras a los campesinos, pero de tierras de buena calidad, en el sentido de que no puedan ellos ceder los derechos de sus tierras durante 25, 30 años para que le pueda quedar como un legado a sus futuras generaciones, sino que lo contrario, caemos en el círculo vicioso de las invasiones. Se les dota de tierras, venden sus tierras y luego ellos principian nuevamente a las invasiones para que el Estado mire la forma de cómo les puede apoyar en ese sentido, lo cual es realmente ya bastante difícil que se dé, pero ya en plena campaña ya vienen los ofrecimientos. El derecho es consecuencia colectiva que se forma frente a una necesidad económica y social. Esa conciencia existe, pero falta entonces concretarla. Yo les mencionaba anteriormente que una de las conferencias regionales, la quinta, del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, celebrado en Costa Rica, se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Fíjense ustedes que desde antes, desde la época de Francia, se venían con los doctos especializados, los juristas, viendo lo que era la autonomía del derecho agrario. Pero como aún no se había concretado, surgen entonces estas propuestas de esa especial del derecho autónomo, como en Roma en 1959 se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. En el seminario de Montevideo sobre problemas de la tierra en el 1959 se creó la Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario
Y en la sexta conferencia de la FAO y quinta de la OEA en México, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son una disciplina jurídica autónoma, claro, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho, una autonomía científica, didáctica y legislativa. Aquí se está hablando de la autonomía del derecho agrario. Se dijo que mientras las normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario, será muy difícil que las recomendaciones y las resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. Es necesario entonces dar cumplimiento a muchas sugerencias de seminarios y de conferencias realizadas a nivel internacional. Son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Hasta entonces, abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano y con la ayuda del pésimo derecho civil que interfería de sobremanera en su nacimiento. Son tres factores los creadores del derecho agrario. Aquí estamos hablando de tres factores. También hablamos de los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. El día del examen se les puede preguntar a ustedes, dentro de los factores creados del derecho agrario, tenemos aspectos sociales, económicos y políticos, ¿sí? Pero dentro de esos tres factores existe esa crisis del derecho privado. Existe ese sistema del capitalismo, donde hablábamos del capitalismo y hablábamos de los aspectos de carácter liberal. Y hablamos también de unas evoluciones constitucionales que constitucionalmente nuestra constitución protege, tutela los contratos de carácter agrario, tutela a los trabajadores campesinos. Como consecuencia de ello, vamos a ver lo que existe esa relación jurídica con el derecho civil y también con el derecho constitucional. El capitalismo, entonces, es la aparición con las nuevas tecnologías agrícolas, los avances de la revolución industrial, surge la llamada revolución agrícola, aparece todo tipo de maquinaria y utensilios útiles para la agricultura, las sustancias químicas, abonos. La tierra ya no es considerada entonces como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas. Es decir, que el Código Civil hacía referencia que la tierra se consideraba para disfrute del hombre. Ahora la tierra es sinónimo de trabajo y de prosperidad. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con alto carácter de explotación. Está inmerso aspectos que hablaba el Código Napoleónico, que era la protección y la necesidad del trabajador campesino. El capitalismo por sí no fue el creador del derecho agrario entonces, más bien lo fue el derecho comercial. Pero todo ello está aunado, todo ello está compaginado, está traslapado para el origen de lo que es el derecho agrario, pero le da mayor auge a un derecho de carácter comercial. ¿Y por qué hablamos entonces de la crisis del derecho privado?
porque hablamos del derecho napoleónico como el comercial. Estos dos derechos no casaban, no compaginaban desde ningún punto de vista, y las distintas contradicciones que enfrentaban los codicistas o bien los que creaban la norma da como resultado un derecho agrario de forma independiente al resto, y la tierra comienza a verse como un sinónimo de una actividad económica y de explotación financiera, y crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el moderno derecho agrario, cuando se dan esas contradicciones con el derecho civil, el derecho napoleónico y con el derecho comercial. Entonces surge lo que es la actividad económica y se da la explotación financiera, y crece en forma de un derecho de tipo comercial, la actividad de carácter agraria. La evolución constitucional. Los avances constitucionales fueron partícipes en la creación del derecho agrario, defendiendo los intereses sociales. ¿Cuál era el propósito? El propósito constitucionalmente era de llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco, el derecho agrario reunía los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Eso lo veremos más adelante cuando tengamos la relación del derecho agrario con el derecho constitucional. Este hermanamiento entre el agrario y el constitucional es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución mexicana. Años después aparece en la Unión Soviética en 1836 como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana, en su Constitución de 1966, que regulaba la eliminación de los latifundios en su artículo octavo tercero. Declaraba que la tierra con fin útil, con objeto, debiese de eliminarse los latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierras en pocas manos. La invención del derecho agrario en la sociedad moderna surge como una nueva rama del ordenamiento jurídico, a comienzos ya en forma en el siglo XX. Es una creación histórico-social por parte de los juristas, en un momento en que el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación con los principios del orden del sistema jurídico político, principalmente en aquellos países que presentaban una desigualdad y distribución de la propiedad de la tierra. Qué interesante. Esa codificación, ese ordenamiento jurídico del siglo XX estudia y analiza desde el punto de vista histórico ese sistema jurídico político, en donde realmente lo que se buscaba o se busca es la igualdad de acuerdo constitucional, lo regula con la Constitución Política de la República, con lo que es la igualdad en cuanto a los aspectos de carácter agrario. Es casual entonces que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo, lo que les mencionaba anteriormente. Si ustedes miran la parte inicial del Código de Trabajo, del Código Laboral, ahí aparecen los considerandos. Esos considerandos son las mismas características de que ampara lo que es el derecho agrario. Y en el marco de la nueva forma de Estado Social de Derecho, ya que la cuestión agraria era también una manifestación, desde luego, de carácter social, es decir, de las luchas del movimiento obrero y campesino para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y condiciones de vida y de trabajo. Lo que pretende entonces el derecho agrario es el reconocimiento y tutela del productor agrario,
que esa tutela está regulada en la Constitución, en el Código de Trabajo, sobre los arrendatarios, los aparceros y trabajadores asalariados del campo, bien para ser los beneficiarios de una reforma agraria de reparto de tierras. Aquí le estoy yo mencionando a los áperos, le estoy mencionando a los arrendatarios, le estoy mencionando a los trabajadores asalariados del campo. Y entre ellos, entonces, son los sujetos del derecho agrario, no solamente el campesino, el agricultor y el terrateniente, no. Todos los que se dedican a la actividad agraria son sujetos del derecho agrario. El fomento entonces de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones como presupuesto y condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionista para conseguir tales objetivos. La agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones como nuevas formas de organización de las relaciones entre propietarios y cultivadores, empresarios y trabajadores. Entonces se debe de hablar del derecho agrario como el conjunto de reglas, conceptos, prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones fundamentales. La primera condición es la existencia, desde luego, de una legislación que atribuye relevancia especial o particular a las actividades agrarias. Es lo que hemos venido repitiendo. Las costumbres del campo también atribuían a la relevancia particular de los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y las relaciones sociales agrarias. Pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se fundaban sobre otros principios y reglas. Eso es si lo analizamos desde el punto de vista del código napoleónico. El otro aspecto es la existencia de una legislación. La otra es cuando los juristas asumen como objeto de reflexión y de estudio particular el conjunto de las reglas y de las técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria, interviniendo desde luego los factores históricos y sociales. Los juristas que indagan en los usos y costumbres del campo descubren en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura y no solo aquellos que proponían los doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y abstractas, poco apegadas a la realidad socioeconómica agraria. Cuando hablamos de los doctrinarios liberales, esos sistemas capitales liberales incrementan los precios de los bienes. En resumen, el derecho agrario aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas, que han estudiado particularmente los sociólogos la tensión y los conflictos que se producen en las sociedades modernas burguesas entre el desarrollo agrario y el desarrollo del capital. No presentan idénticas características que el conflicto entre propietarios y cultivadores de otras épocas. Desde luego, si analizamos todo lo que era lo que vimos desde la época primitiva hasta la época moderna de la creación del derecho agrario, han variado las circunstancias, han variado todos los aspectos relacionados con los cultivadores, lo que mencionábamos anteriormente. Yo les decía a ustedes, cuando hablábamos del concepto de derecho agrario y cuando dábamos una definición, realmente cuando dábamos la definición es porque la estamos entablando en un momento determinado, en una época determinada y en un país específico. Entonces, cada definición del derecho agrario varía de acuerdo a las circunstancias y
las políticas de cada uno de los estados. Jóvenes alumnos, ahí nos vamos a quedar y el próximo viernes vamos a tratar de avanzar. No sé si les tiro la cátedra de eminentemente ya magistral para avanzar, o si no, pues les voy a ir leyendo y explicándoles partes importantes. No se preocupen, les voy a hacer llegar el material donde ustedes pueden tener mayor información de todo lo que nosotros hemos venido estudiando. Lo que hemos venido realizando y estudiando, yo les he leído, les he venido explicando. Entonces, como consecuencia, hay momentos en donde hay más auge, por ejemplo, cuando hablamos que los aspectos históricos, sociales y económicos son uno de los factores fundamentales que dieron origen al derecho agrario. Entonces, la pregunta, si son uno de los elementos, ustedes los van a subrayar o los van a marcar dependiendo del tipo de pregunta que venga. ¿Cómo es que vamos a elaborar el examen? Si hacemos pregunta directa, hacemos pregunta de subrayar, eso lo vamos a platicar el último día de clase. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.